Angélica, muchísimas gracias a ti, a todo tu equipo y a Grupo Salinas por esta invitación. Además, agradezco para darles públicamente las gracias por un desayuno espectacular que me acaba de llegar a mi casa hace un rato, así que muchísimas gracias. Bueno, entonces, muchísimas gracias. Hola a todos, bienvenidos a todas las personas de Grupo Salinas que se encuentran conectadas aquí y a todas las personas que, como decía Angélica, por fuera de la organización también se unen a este espacio. Yo pues no voy a gastar mucho tiempo realmente presentándome, creo que ya Angélica lo hizo bastante bien, solo decirles los saludo desde Bogotá, Colombia. Aquí me tiene atrapada en mi casa hace 5 meses la pandemia, entonces desde aquí los saludo. Hoy quiero hablarles sobre lo que implica tener una cultura centrada en las personas. ¿Por qué? Porque los productos y servicios que diseñamos terminan siempre siendo el reflejo de la cultura de la compañía que los crea. Yo creo firmemente que es imposible que un producto salga al mercado y que sea un producto exitoso donde adentro de la organización las relaciones no lo son, donde sus empleados probablemente no trabajan cómodos, donde hay fricciones adentro. Creo que todos ese tipo de cosas terminan siempre viéndose reflejados. Entonces, queremos diseñar productos centrados en las personas, pero ¿lo son realmente nuestras organizaciones? Aquí quisiera arrancar con una reflexión que en Usaria particularmente y desde el equipo de Usaria se ha venido haciendo con mucha fuerza desde que empezó la pandemia. Esto coincidió con que desde el equipo surgió la idea de hacer un benchmark global. Lo hicimos con alrededor de 16 países alrededor del mundo y unas 40 aplicaciones de envíos a domicilio. Y lo que queríamos ver era cómo estas empresas habían adaptado o no su servicio durante la pandemia de COVID que estamos viviendo todos ahorita. Y algo que nos ha llamado mucho la atención y que nos ha hecho hacernos muchas reflexiones de nuevo sobre cultura, sobre ética, sobre responsabilidad empresarial, es que nos encontramos que realmente la experiencia de 40 aplicaciones a nivel de interfaz de usuario no es muy distinta. Todas son muy similares, como diríamos en Colombia, eso ya está inventado, eso tiene una estructura definitiva, pero lo que veíamos era que el estudio nos permitió hacer una radiografía de realmente qué tanto a esas compañías les importan las personas, y no solo las personas como el usuario final que te está comprando un sándwich para cenar a través de la aplicación, sino para las personas que se encargan del delivery, de sus restaurantes afiliados, de las bodegas. Es decir, ese estudio nos permitió hacer una radiografía de qué tanto en verdad yo estoy diseñando centrado en las personas o realmente estoy diseñando centrado en más productos y servicios, y en cómo tenemos una interpretación de que la experiencia es únicamente para ese usuario final, cuando en toda la cadena de valor está llena de personas que hacen que mi servicio funcione o no funcione. Y cómo cada vez más tenemos que empezarnos a preguntar esto como compañías, porque allá afuera cada vez hay consumidores más conscientes. Cada vez hay personas que son más, no todas, pero afortunadamente creo que vamos en un camino de un despertar de conciencia de cuándo realmente estoy trabajando o tengo a mi servicio un producto que es realmente responsable con todas las personas que tienen en la mitad. Entonces, vamos a ver si realmente nuestras organizaciones son centradas en las personas y lo importante que resulta siendo la cultura. Entonces, para empezar, quisiera contarles una anécdota que vi hace poco en una masterclass de Bob Iger, que es el actual CEO de Walt Disney Company.
Él cuenta cómo en 2005, cuando él empezó a liderar la compañía, él tenía o venía analizando sobre lo que habían sido los últimos 10 años de Disney Animation, donde antes de esos 10 años venían pues éxitos grandísimos que creo que todos conocemos, como El Rey León, La Bella y la Bestia, La Bella Durmiente, Blancanieves, etcétera. Y él empezó a hacer la reflexión y decía, bueno, los últimos 10 años como que no ha pasado gran cosa y a él se le ocurrió que una buena alternativa para potencializar todo el tema de animación en Disney era comprar Pixar. Entonces, en 2005 él va con Steve Jobs, que saben que pues, Steve Jobs era socio mayoritario en Pixar. Entonces él se va a hablar con él y le cuenta la idea, obviamente después de muchos ires y venires, cantidades de anécdotas de, por supuesto, lo que implicaba tener una reunión con Steve Jobs, pero no me voy a ir por ese camino porque eso podría ser una charla completa. Pero básicamente, en medio de la negociación, algo que le preocupaba mucho a Steve Jobs era que al Disney comprar Pixar, Pixar perdiera su cultura de trabajo, donde ellos, desde tener un espacio físico, que muchas veces es lo más obvio, que se presta para la colaboración, tenían unos valores y una forma de trabajar, de realmente crear historias distintas, donde además tienen una cultura de, por ejemplo, dar feedback constante de una manera amable y correcta sobre el trabajo de sus compañeros que les permitiera aprender a todos y, en fin, otras características que tienen que ver con el propósito de lo que yo hago y que tienen que ver con los valores. Entonces, Bob Iger le dice a Steve Jobs, obviamente aquí estoy parafraseando y resumiendo supremamente rápido la historia, pero Bob había estado en diferentes momentos donde las compañías donde él trabajaba las habían ido comprando, entonces él le dijo, Steve, mira, yo entiendo perfectamente lo que implica que de un momento a otro te cambien la cultura, entonces cuenta con que eso no va a pasar, y finalmente se cierra la negociación y Pixar entra a ser parte de Disney. Y Bob dice, yo le prometí a Steve que iba a respetar y a valorar esa cultura que ellos ya traían, porque sabía que de lo contrario, eso podría implicar poner en riesgo la calidad de las cosas que se diseñan desde Pixar, que claramente aquí pues todos los conocemos y tenemos relación con estos personajes que están acá. Entonces quise arrancar con esta anécdota a propósito para que vean que todos estos personajes que todos conocemos, estas películas con las que todos hemos reído, llorado, etcétera, tienen por detrás un equipo que tiene una cultura muy definida y unos valores que propician que este tipo de productos puedan llevarse a cabo. Yo, obviamente, no puedo decir nombres porque este no es el espacio para estar echando gente al agua, pero digamos que sobre todo los últimos 10 años he estado siempre trabajando en consultoría y eso me ha dado la oportunidad de conocer diferentes compañías de todos tipos, tamaños y colores. Y he encontrado unas casualidades curiosas, donde, por ejemplo, las compañías que son más amables con sus proveedores, donde uno ve a sus empleados más tranquilos, son donde todos los procesos de diseño fluyen más rápido. Qué curioso que los productos que terminan siendo más difíciles de usar, más complejos, donde la gente se pierde, los productos que a la gente no le gusta, son el reflejo de compañías. Obviamente yo esto lo puedo decir solamente desde afuera como un proveedor, pero son compañías que sus procesos son lentísimos para tomar una decisión de un proyecto que debería haberse demorado un mes, termina demorándose 6. Entonces, todo está relacionado y este tipo de cosas y el éxito de un producto es, por supuesto, el resultado de toda una compañía, no únicamente del equipo de diseño. Entonces, simplemente para que estemos todos en la misma línea de conceptos y a qué nos referimos con cultura, acá simplemente van algunos puntos. La cultura organizacional es la experiencia colectiva que surge de las creencias y las interacciones de sus
de sus miembros. Estas interacciones contienen valores que son compartidos, requiere un entendimiento mutuo, patrones de creencias y expectativas de comportamiento que son creados a lo largo del tiempo en la organización. La cultura organizacional también distingue miembros de una organización lo que les proporciona, por supuesto, un sentido de identidad. Y muy importante, la cultura establece la inspiración y la aspiración. ¿A qué queremos llegar? Tenemos un sentido claro, tenemos una misión clara y, bien importante, preguntémonos si tenemos un propósito claro, es decir, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Y ojalá ese propósito de por qué hacemos lo que hacemos no sea únicamente ganar dinero. Ganar dinero, por supuesto, es importante para todos y para que la economía se mueva, etcétera. Pero ese no puede ser el único propósito. Y créanme que con ese propósito claro, todos podemos ir hacia adelante. Ahora, para mí es importante y quisiera hacerle la invitación a todos quienes me están escuchando, que empecemos a hacer el ejercicio de saber si tenemos claro qué significan estos conceptos que estamos usando todo el tiempo. Entonces hablamos de diseño para acá, diseño para allá, pero sabemos decir qué es diseño, sabemos explicar exactamente qué es. Entonces simplemente quiero arrancar también con esta definición de conceptos. Entonces, por acá tenemos la primera. Es el esfuerzo consciente de imponer un orden significativo. Fíjense que aquí no dice poner las cosas bonitas. Obviamente, la estética y lo que es armonioso tiene que ver con diseño, pero por supuesto no es lo único. Es como yo ordeno algo dentro de un caos. Por aquí hay otra. El diseño es más que aplicar una capa estética a una idea específica. Es aplicar un método para resolver problemas difíciles y caóticos. Aquí me quisiera detener un momento, porque ¿qué pasa en las organizaciones? Afortunadamente, muchas, como es el caso del Grupo Salinas, tienen ya un equipo de diseño. Están preocupados porque dentro de la organización el diseño tenga relevancia, si no, de ninguna manera estaríamos todos reunidos aquí con esta ocasión. Sin embargo, creo que todavía hay un camino largo para que los equipos de diseño realmente tengan un puesto en la mesa que sea realmente estratégico. Es decir, no como un área que hace parte de otra área, de otra área, de otra área y son el último eslabón, sino que realmente haga parte y tenga cabeza como incluso una vicepresidencia y que su posición sea una invitación realmente a resolver los problemas de los clientes de la compañía, a resolver realmente los problemas de la compañía y no simplemente a darle una pasada estética de diseño como un paso más en el proceso. Porque hoy en día, pese a los esfuerzos, yo tengo la sensación que diseño sigue siendo un paso más en el proceso. A los equipos de diseño les llega todo ya definido, donde ellos simplemente tienen que hacer o chequear una lista de tareas, pero hay poco espacio para la proposición. Por último, la famosa definición de Steve Jobs, que siempre decía que diseño es una palabra curiosa, porque algunas personas piensan que el diseño significa cómo se ve, pero por supuesto si se profundiza más, realmente significa cómo funciona. Entonces, ya hablamos de diseño, hablamos de cultura, ahora, ¿qué significa tener una cultura de diseño? Y ustedes se dirán, bueno, pero esta señora nos dijo al principio que nos iba a hablar de cultura centrada en las personas. Voy a hablar primero y voy a profundizar muchísimo en cultura de diseño, porque al final vamos a ver que tiene todo que ver con tener una cultura organizacional centrada en las personas. Esta frase me encantó, la encontré en un artículo de InVision que los dejo linkeado por allí, que dice que la cultura del diseño consiste en redescubrir el lado humano de los negocios. Según el Design Value Index del Design Management Institute, por ejemplo, las empresas que son impulsadas por el diseño han mantenido una ventaja significativa en el mercado de valores de Estados Unidos que mide
cómo van las 500 empresas más grandes en Estados Unidos, que miden el índice bursátil. Y ven cómo hay un extraordinario 219%, digamos, de ganancias durante los últimos 10 años. Quise traer este dato y ahí les dejo también el link del artículo donde lo saqué, para que veamos, y sé que pues los datos siempre son bien importantes, entonces veamos cómo de verdad estas compañías que tienen el diseño como algo estratégico, no como una parte más por cumplir un requisito, pues realmente empezamos a tener estos resultados. ¿Qué significa cultura de diseño y cómo a lo mejor lo estamos entendiendo? Cuando estaba preparando esta charla me acordé mucho de una anécdota que me dijo un amigo hace unos años, un gran amigo mío mexicano que es banquero, que trabaja en un banco grande en México. Yo cuento la anécdota y ustedes sacan sus conclusiones. Entonces, cuando empezaron a crear este equipo grande, me dice, ay, ya vi que en el banco empezaron, y paréntesis, es un amigo muy querido y que por supuesto respeta mucho mi trabajo. Esto me lo decía como medio en chiste y con una finalidad. Su comentario me decía, ay, en el banco ya vi que empezaron a tener un equipo de UX, de los que tú haces. Sí, ya los tengo identificados porque son los que sí dejan ir en tenis. Yo sé que puede ser un comentario supremamente banal, pero como una persona que está metida lleno en el negocio, que es banquero, ¿cómo hacemos para que la gente deje de vernos como los que vamos en tenis, como los que tenemos más libertad? Porque, ¿qué pasa? ¿Y qué ha empezado a pasar? La innovación se ha puesto de moda, afortunadamente, el diseño se ha puesto de moda, las metodologías ágiles se han puesto de moda. Pero ¿qué pasa? Resulta que las únicas personas que empiezan a trabajar así, que tienen más libertad, más espacio creativo, etcétera, son ese pequeño mundo, o como me gusta a mí decirle, como esa pequeña isla del diseño. Y fuera de esto, fuera de esta foto que estamos viendo aquí, las grandes organizaciones continúan trabajando de manera tradicional. De esa manera, pues es muy difícil empezar a avanzar. Entonces, vamos a ver aquí a continuación algunos puntos que me gustaría dejarles para ver, bueno, qué se necesita para tener una cultura de diseño, por supuesto, positiva dentro de mi organización. Primero, que volvamos el diseño como algo activo, no como algo reactivo. Es decir, como ven, ahí tengo una foto de un bombero a propósito, donde la tengo a propósito porque siempre nos llaman a apagar incendios. Cuando ya negocio está con el agua al cuello, ahí es que entramos nosotros, pero no nos tienen en cuenta antes para, de manera proactiva, trabajar en la construcción de esas soluciones. Entonces, pasamos más tiempo solucionando problemas y ejecutando tareas o proponiendo. El segundo punto es entendimiento y respeto. ¿Cómo empiezo yo a generar una cultura de respeto dentro de la organización? Y eso es una cosa que va de doble vía. ¿Qué tengo que hacer yo para que la gente empiece a respetarme más? Yo sé que el respeto per se no es algo que uno debería pedir, pero quiero decir que probablemente hay cosas que nosotros también desde el diseño, como profesionales del diseño, tenemos que trabajar, tenemos que aprender a hablar en nuevos lenguajes, tenemos que aprender a enseñar cada vez que nos sentemos a hablar con alguien. Entonces, ¿cómo hacemos que todos los equipos, incluidos y especialmente los no diseñadores, comprendan el diseño como una disciplina holística y basado en procesos que deben integrarse con toda la organización? 3, se toman decisiones intencionales y conscientes, es decir, no se deja nada al azar, mucho menos a las suposiciones. Todo lo que se haga desde diseño y desde una compañía centrada en las personas debe partir de la investigación, pero no de la investigación cuando yo ya tengo el producto hecho o ya tengo un prototipo, entonces quiero que lo validen a ver si es, o quiero que le hagan una evaluación a ver si es fácil de usar o no. Antes, mucho antes de la usabilidad, hay un camino enorme que recorrer antes de llegar a la construcción de un producto, que tiene que ver con entender realmente los problemas, las necesidades de la gente para sacar
ideas que realmente provengan de un espacio o de un contexto real. Por otro lado, creo que hay que aprender a evitar depender de la buena voluntad de las personas. ¿Eso qué quiere decir? Todo esto que veíamos al principio de valores, cultura, propósito, eso se tiene que definir, la gente lo tiene que conocer y tenemos que empezar también en nuestros procesos de reclutamiento de personas que van a trabajar con nosotros para saber si esas personas están alineadas o no a esos propósitos que estoy escribiendo. Esto no pasa de la noche a la mañana, no es que yo hoy diseñé un propósito y mañana todo el mundo ya sabe cuál es y está trabajando de esa manera. La cuarta es humanidad y empatía. Durante gran parte del siglo XX, las empresas se basaron únicamente en datos y en decisiones de eficiencia, a menudo que iban en detrimento de sus empleados y sus clientes. Pero el diseño reconoce que lo que no se puede medir puede ser tan importante como lo mesurable y que las soluciones, las emociones, perdón, son tan válidas como el intelecto. Recuerden que cuando estamos diseñando experiencias, perdón, lo que estamos diseñando son emociones. Hablamos muchísimo de empatía, pero pocas veces sabemos qué es. Y nos encantan los números, pero poco vamos a buscar los porqués de esos números. En las compañías están obsesionados con los números. Yo no quiero decir con esto que los números no sean importantes, simplemente que no son lo único importante. ¿Por qué estamos obsesionados con los números? Porque ante un número no hay cómo refutar. Ante un número, muchas veces también se usan los números dentro de las reuniones para ver cómo yo sí tengo razón con lo que estoy diciendo. ¿Sí? Muchas veces usamos números y estas investigaciones para tratar de reforzar la idea que yo quiero vender. Y como estoy usando números, pues nadie puede venirme a decir que yo no tengo razón, porque en teoría los números no se equivocan. Desafortunadamente, no puedes forzar la creatividad por un camino numérico racional. Está bien documentada como una actividad del cerebro derecho. Es por eso que las organizaciones necesitan entender las historias del por qué. Esto hace parte de un libro que se llama Practical Empathy, que se lo recomiendo muchísimo. Los humanos describen sus racionamientos con palabras. El razonamiento no se puede medir con números. Los datos cualitativos y cuantitativos son partes diferentes de una misma historia. Esa foto del papel higiénico es a propósito, la puse hace un par de meses que di una charla justamente sobre empatía cuando arrancaba la pandemia. Y podemos explicar desde un punto de vista lógico por qué la gente salió como loca a comprar rollos y rollos y rollos y rollos de papel higiénico. No, eso no se puede explicar con números. Hay una cantidad de un tema emocional allí atrás que tenemos que estudiar de otra manera. ¿Y cómo se hace eso? Hablando con la gente, yendo a sus contextos. Justamente para generar más conocimientos sobre contextos, motivaciones y propósitos a través de la empatía. Aquí básicamente unas definiciones de empatía, que es ser capaz de comprender y preocuparte por cómo se siente una persona. Ahora, solemos confundir mucho la empatía con la simpatía. La empatía es la habilidad de poder unir a las personas y hacer que se sientan incluidas, mientras que la simpatía crea una dinámica de poder desigual. Les doy un ejemplo de esto con la pandemia. Vamos a suponer que una amiga llega a contarme que está teniendo muchos problemas con su esposo durante la pandemia y que yo, en vez de preguntarle por qué, cómo te puedo ayudar, cuéntame por qué te sientes así, que es hacia donde conduce la empatía, yo le dijera, ay, bueno, pero al menos tienes esposo. Fíjense que son dos caras bien diferentes. A veces la simpatía es simplemente una palmadita en la espalda
donde yo creo que me estoy ocupando de los problemas de los demás cuando realmente no lo estamos haciendo. Estamos obsesionados con productos y servicios y no con lo que las personas pueden hacer con ellos, no cómo esos productos están afectando su grupo de trabajo, su entorno, la ciudad. Hoy tenemos una cantidad de productos que están cambiando la forma en cómo consumimos cosas. Tal vez nos solucionan un problema, pero nos abren 20 más. ¿A qué me refiero con esto para ponerles un ejemplo? Digamos estas aplicaciones de delivery, que te solucionan muchas cosas, pero hasta qué punto tú jamás volviste a salir a caminar, porque ya todo te lo traen hasta tu casa. Hasta qué punto tú te puedes estar incluso enfermando porque ya no volviste a salir. Estamos entonces tratando de vender nuestras ideas e invertimos cero en entender las ideas de las otras personas. Esto también tiene que ver mucho con la cultura del diseño y con la cultura centrada en las personas. La empatía no es únicamente con mi cliente final, es con mi jefe, es con mi compañero de trabajo, es con la persona que tengo al lado, es con mi junta directiva, porque siempre siento que desde diseño, y esto ya lo he mencionado antes y lo platicaba con el equipo de Grupo Salinas cuando tuvimos la oportunidad de encontrarnos en marzo, prepandemia, decía, miren, siento que muchas veces como diseñadores no hacemos sino quejarnos de que a nosotros no nos prestan atención, que no nos escuchan, porque creemos que nosotros tenemos la razón absoluta porque conocemos a los usuarios y tenemos que tener cuidado con eso porque y poco escuchamos lo que la persona que tenemos al frente tiene para decirnos. Si tenemos al frente una persona dueña de un negocio, ¿quién más va a saber de su negocio? ¿Quién más va a saber más de su negocio que ellos? Quinto, la cultura del diseño nos involucra a todos. Puse a propósito una foto del fútbol porque típico en el fútbol es clásico. Cuando un, eh, cuando un equipo gana, ganan todos. Celebra todo el país. Pero cuando pierden o cuando alguien mete la pata, el que mete la pata es el jugador. Y siento que en una organización que no tenga una cultura centrada en las personas, donde los triunfos sean de equipo, donde los triunfos sean de todos, pero igualmente son los fracasos, no tenemos cómo avanzar. Porque en una cultura, definitivamente una cultura donde todo el tiempo están señalando qué está haciendo mal el otro, no es una cultura propicia ni es una cultura centrada en las personas. Entonces, debemos involucrar a todos, pero involucremos a todos siempre, no involucremos a todos únicamente cuando esto nos convenga. Tenemos que también tener libertad para fallar. ¿Estamos realmente abiertos a la innovación? Muchas compañías dicen ser innovadoras, pero ser innovador quiere decir estar abierto a fracasar. Por ejemplo, si una empresa va a invertir 10 pesos en probar un nuevo producto de innovación, ¿está dispuesta a perder esos 10 pesos? Porque eso puede pasar. Yo tampoco quiero decir como no, entonces ahora las compañías deben tener un chorro de dinero abierto para que cada mes estemos tirando dinero a la basura. No, pero sí hay un riesgo que hay que correr y qué tanto estamos dispuestos a correrlo. ¿Qué tanto es más importante lo que pasa después del error? Es decir, lo que se aprende después del error para la compañía que el error mismo. Ahora, también hay que tener en cuenta, y eso le recomiendo mucho a los equipos de diseño que están trabajando con Lean, con Ágil, porque todas estas metodologías, digamos que nos hablan de tener permiso para fallar. Ojo que una cosa es fallé intentándolo, es decir, hicimos un experimento que salió pésimo, pero aprendimos, a fallamos porque no hicimos nada. Una cosa muy diferente es fallar con negligencia y de eso tenemos que ser bien conscientes, porque tampoco es estarle pasando las negligencias a todo el mundo. Nosotros tenemos la responsabilidad, si queremos tener cada vez más visibilidad y más presupuesto, por supuesto, de mostrar resultados.
Ahora, los famosos mínimos productos viables. Lo que yo me he encontrado cuando compañías llegan con Usaria, por ejemplo, a que los apoyemos a evaluar esos mínimos productos viables con la gente, muy pocas personas están preparadas para escuchar después de la investigación que no tenían la razón o que ese producto no tiene sentido. Lo que hemos encontrado es que a la fuerza ese producto termina existiendo y nos encontramos con cosas como no, es que el backlog ya está diseñado hasta pues, los próximos 6 meses. Ok, entonces ¿para qué acabamos de hacer esta investigación? ¿Simplemente para chequear que la hicimos? ¿O la estamos haciendo realmente para cambiar el rumbo de donde estamos? Ahora, los aspectos físicos, técnicos, procesos, diagnósticos, tecnologías están alineados para propiciar una cultura que esté abierta al diseño, porque es que hablamos de compañías muy innovadoras que tienen muchísimos años, pero sus procesos no están listos para hacerlo. Es decir, no, es que aquí ya estamos certificados con metodologías ágiles, entonces ya somos ágiles. Pero uno va a ver, y por ejemplo, un proceso de alta de proveedores dura 2 meses. Eso no es una compañía ágil. No, somos súper ágiles, pero para hablarle a mi compañero que tengo al frente, le mando un mail, en vez de hablarle que lo tengo al frente. Si quiero hablar, no sé, con mi compañero que tengo al lado, resulta que en vez de hablarle, le envío una invitación a su calendar. ¿Eso es agilidad? No sé, no estoy tan segura. Entonces, a veces nos jactamos de unas cosas que tanto eso de verdad responde a la realidad de mi compañía. No, es que aquí trabajamos con tecnología de punta y no hay cómo compartirse un archivo. No se puede. La comunicación es absolutamente limitada, los equipos tienen todo bloqueado, entonces, bueno, ¿cómo quieren que nos inspiremos en algo si aquí no podemos acceder a ninguna página? Obviamente, yo sé que hay que guardar las proporciones de seguridad de cada una de las compañías, pero veamos cómo, hasta qué punto resulta que no estamos siendo flexibles simplemente porque llevamos haciéndolo de la misma manera 50 años y es más fácil, siempre será más fácil seguirlo haciendo de la misma manera que cambiarlo, porque el cambio siempre va a tener un periodo de adaptación, de gente que se va en ese cambio, de que lleguen nuevas personas. Cambiar definitivamente no es fácil. Y es ágil, debe ser ágil, debemos movernos rápido, pero eso tiene que ver con lo que yo les decía hace un rato. ¿Realmente somos ágiles? ¿O ágil es algo que simplemente nos ponemos porque pues hacemos un daily y tenemos unas pautas que seguimos día a día y resulta que, los que son ágil solo son el equipo de ágil de la compañía y el resto no? El resto para tomar una decisión hay que pasar por 20 vicepresidencias y cuando es una compañía grande, pues por supuesto que en ese proceso de pasar por 20 vicepresidencias ya afuera hubo una startup que tuvo más libertad de salir más rápido por allí. Ahora entonces, para ir cerrando, ¿qué es entonces cultura organizacional centrada en las personas? Todas las personas son importantes. Para yo ofrecer un buen servicio a mi cliente afuera, todas las personas que están involucradas, los vea mi cliente o no los vea, son importantes. En verdad, respeto el tiempo de la gente, respeto su tiempo personal, o ahorita estoy aprovechando que estamos todos trabajando desde la casa para hacerlos trabajar hasta las 10 de la noche sin parar. ¿Cómo hacer para integrar esto y que de verdad se sienta? Imagínense que yo compro, no sé, caso de la vida real, no voy a decir el nombre, pero con una aerolínea aquí en Colombia, hace un par de años tuvieron, bueno, siguen teniendo una cantidad de problemas de operación. Y estaban en ese momento de crisis tan impresionante y en vez de invertir ese dinero en solucionar su crisis operativa, gastaron un montón de dinero en una campaña publicitaria que realmente no reflejaba la realidad, donde supuestamente uno era muy importante para ellos. Y me acuerdo perfectamente de estar sentada, tirada, porque ni siquiera había donde sentarme, tirada en el suelo del aeropuerto,
con una servilleta que decía que yo era muy importante para ellos. Y yo decía, bueno, pero ¿esto qué es? O sea, esto es una completa desconexión de todo esto. Además, una organización centrada en las personas tiene una creencia muy fuerte en las personas, confía en ellas. ¿Qué tanto sí estamos confiando para que las personas propongan y se muevan de su manera o somos así como policías? ¿Sí? Ahorita, por ejemplo, muchas compañías, en vez de enfocarse en que sus empleados tengan todas las herramientas para trabajar mejor desde su casa durante la pandemia, resulta que se han enfocado a ver qué herramienta le ponen para estar de policía, a ver si la gente sí está trabajando o no. Va a ser muy difícil que nosotros llevemos a tener realmente una cultura de diseño centrado en las personas si no confiamos en la gente. Por supuesto, personas que trabajan felices juntas van a desempeñarse a niveles más altos. Yo sé que aquí no les estoy haciendo ninguna revelación del universo, pero pensemos en esto. Pensemos también en algo que no tengo escrito aquí, pero que me gustaría dejarles. Les pedimos a todo el tiempo a las áreas que trabajen juntas y que colaboren. Y créanme que muchas veces la gente no es que no colabore porque no quiera colaborar. Obviamente hay de casos a casos y siempre va a existir gente así. Pero yo me he encontrado en general en las compañías gente con mucha voluntad de áreas distintas de colaborar para un mismo proyecto. Pero ¿qué pasa? Que todos tienen KPIs diferentes o OKRs diferentes, lo que sea que usen para medirse. O sea, si todos están apuntando y los miden por cosas diferentes, no hay poder que haga que realmente puedan trabajar juntos y por supuesto sobra decir que trabajar así va a hacer que todas las personas de la cadena se beneficien y, tengan que estar tranquilos. Si yo tengo un empleado, por ejemplo, que es front de servicio al cliente con una persona y yo me preocupo por él, eso se va a notar en la atención. No voy a depender de guiones, se va a notar en la atención. Por último, ¿qué estamos entendiendo como organizaciones con diseño de experiencias? Hablamos todo el tiempo de diseño centrado en las personas. Entonces la experiencia se puso de moda. Ahora resulta que los bancos o entidades similares, por experiencia, entonces ahora quieren tener unas sucursales. Bueno, esto estoy hablando antes de pandemia, porque ahorita quién sabe el mundo hacia dónde nos lleve. Pero entonces todos están a ver quién saca la sucursal más novedosa y más amplia, donde te atiendan y te den regalos y tengas wifi y te den de tomar y te den comida y que todo se vea muy así espectacular. Tengo una gran amiga que se llama Natalia Vivas, que de hecho fue mi socia y con ella codirigí la oficina de Usaria por mucho tiempo en Colombia y le veía una publicación a Natalia hace unos meses que decía, o sea, se han preguntado si la gente eso es lo que necesita o necesita más bien primero solucionar lo básico y es, para mí una gran experiencia es que me bajes la tasa del crédito. A mí deja de ofrecerme agua y deja de ofrecerme oficinas espectaculares. Bájame la tasa de crédito, quítame la cuota de manejo de la tarjeta de crédito. Entonces, ¿qué estamos entendiendo por experiencia? Cuidemos de no por estar pensando en experiencias espectaculares, nos estemos olvidando de resolver el problema central que tienen las personas. Unas reflexiones finales. Tenemos una cultura diversa e incluyente. Si queremos diseñar para las personas, ¿qué tanto somos abiertos a tener personas de diferentes razas, religiones, pensamientos y orientaciones sexuales dentro de nuestra compañía? ¿Qué tanto respetamos eso y qué tanto en verdad somos incluyentes y no simplemente por subirnos al bus de ser incluyentes y una vez al año pongo mi bandera para apoyar, por ejemplo, el orgullo gay y ese tipo de cosas? ¿Qué tanto entonces cambio mi logo a morado para apoyar a las mujeres? ¿Las apoyo realmente o no las estoy apoyando? ¿Las dejo hablar en las reuniones o todo el tiempo las interrumpo a explicar lo mismo que ellas ya dijeron, pero con otras palabras? Estamos trabajando con un propósito claro y compartido, es decir, todo el mundo en la organización sabe por qué está haciendo lo que está haciendo. Es decir, si están trabajando en X producto, ¿cuál es el propósito de ese producto más allá de, por supuesto, ganar dinero, que también es importante?
quiero invitarlos a todos a que piensen en esto. ¿Qué vas a enseñar hoy? ¿Qué vas a aprender hoy? Yo creo firmemente que para hacerse más cabida en el diseño y que si uno necesita que su voz se escuche, una de las mejores herramientas es enseñarle algo a la gente. Y también aprender, porque uno tiene que aprender para enseñar todos los días. Y más importante que lo anterior es, ¿qué voy a desaprender hoy? ¿Qué cosa que yo tengo arraigada voy a dejar ir para poder avanzar hacia adelante, hacia algo más diverso, hacia algo más incluyente, a que las personas de diseño tengan un lugar en la mesa? Ahora, ¿se alinean los valores de la organización a una cultura centrada en las personas? Les dejo esa reflexión. Evalúen si los valores que actualmente tiene la compañía están alineados o no estamos alineados por esto. Y por supuesto, yo no podría dejar una charla mía sin preguntarles si realmente estamos usando la investigación como una brújula. Los invito a que hagamos investigación generativa, es decir, para generar ideas, no simplemente atados a productos o servicios, porque eso nos deja con una visión así de corta. Entonces, veamos la investigación como algo realmente estratégico para estar recibiendo conocimiento constante de mis usuarios. Yo creo que hay dos caminos. Por un lado, el camino positivo, que es esto está posibilitando que la gente se dé cuenta que no necesita estarse viendo todo el tiempo o estar en una reunión todo el tiempo para demostrar que está trabajando. Pero está el otro extremo también. Creo que algunas personas la pandemia los ha hecho más eficientes, ha simplificado procesos que a lo mejor llevaban años tratando de simplificar, gente que a lo mejor llevaba años rogando para que lo dejaran trabajar desde su casa y ahorrarse tiempo, que por ejemplo en ciudades como Bogotá o Ciudad de México, cualquier tiempo que uno se pueda ahorrar de no estar metido en el tráfico es oro. Pero por otro lado hay compañías que, como les decía hace un rato, han mostrado su parte más fea, que es, en vez de proveerle a las personas que trabajan conmigo todas las herramientas para que hagan mejor su trabajo, pues estoy más preocupado por ponerle herramientas de vigilancia. Entonces, ojo, observen las compañías en las que ustedes trabajan, las compañías de las que ustedes consumen productos, porque la pandemia es una gran radiografía de la verdadera cultura de la organización. Entonces, hagan ese ejercicio con los productos que ustedes consumen y se van a dar cuenta. O sea, creo que la pandemia ayudó a sacar lo bueno y lo malo y es una gran forma de darnos cuenta de verdad a quién tenemos al frente. A ver, yo creo que lo costoso es relativo. A ver, por supuesto que uno, y yo que me dedico a esto y que tengo una compañía de consultoría, hay diferentes, hay para todos los gustos, para todos los bolsillos. Es costoso, como les decía, hay para todos los gustos, pero creo que lo más costoso es no implementarlo. Yo creo que también me encuentro con muchas personas que deciden no hacer UX, como si eso fuera simplemente o porque no tienen un diseñador, o porque lo ven como una parte en el proceso. Eso va a terminar saliendo más caro. Y yo lo primero que tengo que hacer con poquitos recursos o con muchos es saber si tengo claro el problema que estoy intentando resolver, si ese problema realmente existe para gente allá afuera, y si esas personas que yo creo que existen de verdad existen, porque muchas veces creemos que porque yo tengo una tía que una vez le pasó no sé qué, creo que todo el mundo tiene el mismo problema que mi tía. Yo lo primero que tengo que salir a entender es si eso es verdad o no. Entonces yo creo que al menos uno sí puede empezar con unos recursos pocos y hacerlo con lo que uno pueda. Si resulta que yo solo pude hablar con 5 personas, pues hablé con 5, que siempre va a ser mejor que hablar con ninguno.